amados hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que todos los que somos hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta palabra se la voy a estar repitiendo constantemente hasta que esa palabra quede esculpida, grabada en su corazón. Como hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Estoy hablando sobre el sello, sobre el nuevo nacimiento, la garantía que Dios nos da que somos sus hijos. Pero hay más. Recuerde que Dios no tiene límites. Y vemos aquí algo súper interesante en el libro de Lucas, capítulo 10, el versículo 10. Y dice, el versículo 1 dice, y después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, y toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y él les decía, las mies, la verdad, son muchas, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor la mies que envíe obreros a sus mies. Id aquí, y yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, coméis lo que los pongan delante. Y, dice, sanad a los enfermos, quien ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será, mire, el día será más tolerable el castigo para Sodoma que pasa en aquella ciudad. Y esto es algo tremendo lo que sucede, porque nosotros podemos ver que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Imagínense, no habían sido bautizados, no habían sido bautizados en el fuego, no habían sido llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos caminaban con Jesús, ellos tenían el Espíritu Santo. Jesús estaba con ellos y Jesús los envió. Pero es bien interesante porque dice que cuando ellos volvieron, mira qué tremendo, cuando ellos volvieron, dice que regresan con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense que vuestros nombres están escritos en los cielos, están en el libro de la vida. Entonces es muy importante entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo. Jesús mismo se bautiza. Tú lees en el libro de Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús se bautiza, dice todo el pueblo era bautizado, pero Jesús llega y se bautiza. Y orando al cielo, dice que se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Escuche,
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué nosotros no lo deseamos? Yo quiero preguntarte, para despertarte, para que comiences a desearlo, desear que los cielos se abran, desear que el Espíritu Santo venga sobre ti con ese poder. Porque algo le pasa a Jesús cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos tentaciones. Pero dice bienaventurado el varón que vence la tentación, porque será lleno de la corona de vida. Y entonces nosotros como hijos de Dios vamos a ser tentados aquí, pero vamos a caer si no tenemos al Espíritu Santo que nos ayude. Todos nosotros como hijos de Dios necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser bautizados en las aguas, ser bautizados por el Espíritu y ser bautizados por el fuego del Espíritu. Por eso es muy interesante que como hijos de Dios nosotros abramos nuestro corazón y le digamos al Espíritu Santo para que venga y nos llene. Porque esta semana le voy a enseñar sobre esto, porque necesitamos esa unción. Estos discípulos se fueron enviados, iban de dos en dos, donde entraban por las casas y les daban todo. Ahí les pagaban todo, los alimentaban, les vestían, les daban todo. Ungían a los enfermos y se sanaban. Y dice que venían y regresaron con gozo. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetaban. Hoy necesitamos volvernos a encender en ese fuego, en ese poder. Ningún arma forjada prosperará sobre nosotros. Ninguna fuerza y poder del señorío nos podrá hacer frente. Pero necesitamos urgente, tener esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos ser bautizados, no solamente en el agua. Necesitamos que los cielos se abran como se le abrieron a Jesús. Por eso Jesús, cuando fue tentado, resistió. Cada vez que decía la palabra se encendía como un fuego, tomaba vida y el demonio tenía miedo de tocarlo, que tuvo que huir, tuvo que separarse de él, no pudo contra él. Igual va a pasar contigo. Los demonios te van a perseguir, te van a tentar, pero no van a poder, porque tú vas a decir una palabra, escrito está, Satanás, no solo de pan vivir el hombre, pero para eso necesitamos caminar en ese poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos bautizarnos. Número 1, bautícese en agua. Número 2, permita que el Espíritu Santo venga sobre usted y le imparta poder, que le imparta el testimonio que usted es un hijo de Dios. No solamente ser sellado, sino que en eso tiene que empoderarse de usted. El Espíritu Santo tiene que hablarnos, tiene que guiarnos, tiene que recordarnos todas las cosas que Jesús nos enseñó en esta palabra que nos dejó escrita. Pero no es que vas a andar la Biblia bajo el brazo, no, la Biblia tiene que andarla usted en el corazón. En ese corazón tiene que vivir la palabra, ese fuego, esa intimidad con Dios Todopoderoso que está con nosotros. Somos templo y morada del Santo Espíritu. Por eso la gente, aunque vaya a la iglesia, vive esclavizada por los deseos de la carne, por la rebelión, por la idolatría, por los deseos de la carne, por la lascivia, por la borrachera, porque no tienen esa unción. Hoy necesitamos esa unción que pudre todo el yugo de Satán. Y para eso necesitamos, y vuelvo a decir, ser guiados por el Espíritu de Dios. Todo comienza paso a paso, línea sobre línea, renglón sobre renglón. Dios te va a levantar. David fue ungido como rey, pero no fue rey. Pasaron 3 etapas en él para llegar a ser el rey. Por eso usted tiene que crecer. Yo le hablo a su corazón. Tiene que crecer. No se acomode. Pelee la batalla. Búsquelo. Tenga intimidad con Él. Si ahora Él vive en nosotros, porque Él nos eligió.
Él nos eligió, Él nos escogió, Él te escogió a ti para ser su hijo. Ahora como hijo, tú tienes que encenderte a morar en Él, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra tiene que meterse en tu espíritu. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sur, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.